Dedico a ustedes afectuosamente esta mi segunda oportunidad sobre la tierra. De ahí mi compromiso con la educación. García Márquez me reafirma hoy que a mi edad cada hora es un año. También que la sabiduría debe usarse en el momento preciso. Doblemos las páginas del odio, del olvido y de la censura, de los silencios incómodos. Ahora, como Lázaro resucitado, gracias a la educación de calidad que hemos recibido y vivenciado, sintamos el afecto, el agradecimiento a Dios por la semilla de la educación que Antioquia y Colombia cultivan para que volemos tan alto como la dimensión de nuestros sueños. Ella es María Teresa Toro, nuestro personaje de hoy, quien después de 30 años de silencio y sufrimiento pudo salir del olvido gracias a la educación. Conozcamos la historia de esta gran docente y amante de la literatura y veamos cómo para ella estudiar sí valió la pena. Bienvenidos. Soy docente de la institución educativa José Prieto Arango. Estoy totalmente convencida que Dios me puso en este lugar tan maravilloso para que hiciera una gran obra. Llevo 8 años trabajando acá, compartiendo con mis superiores, mi señor rector, mi señora rectora, los coordinadores y los estudiantes, con la comunidad educativa del municipio de Tarso. Ha sido tanto el impacto de llegar a este municipio a trabajar como docente de español y literatura, que alguna vez me puse a observar estos paisajes tan bellos, estos jardines, este paraíso, y con un equipo de trabajo de docentes y jóvenes quisimos organizar el proyecto del medio ambiente y hemos estado trabajando mucho por eso. Tantas cosas que tenemos pendientes con la educación y con nuestra responsabilidad en esta sociedad, en Antioquia y en Colombia. Claro ejemplo de la gran labor de ser docente, dedicada, comprometida y amante de su trabajo. Pero ¿desde dónde nace esa semilla por la docencia? Nací en la vereda Llanadas del municipio de Concordia. Mis padres son Mauro de Jesús Toro Villa y María Elvira Velázquez González. Soy la novena entre 11 hermanos. Mis padres deciden que es muy importante estudiar y trasladan a toda la familia al municipio propiamente para matricularme en la escuela Luciana Restrepo. En la escuela Luciana Restrepo viví los mejores años de mi vida. Fue una infancia feliz, al lado de mis maestras, de mis maestros y de todos mis compañeritos. En medio de las travesuras, los jardines de la escuela, empezamos a disfrutar el sabor de la educación, la alegría de leer, lo importante de estudiar. Es allí donde nace ese deseo inmenso de seguir siempre adelante, y mis padres felices porque ahora tenían también a su niña estudiando en la escuela. Ya en la institución educativa de Jesús comienzo el bachillerato, un reto diferente, una perspectiva también distinta para mi familia y siempre la insistencia: hijos, vamos a terminar el bachillerato porque el premio será la universidad. Aquí los retos del bachillerato son difíciles, muy complejos. Hay que pasar a la biblioteca, hay que analizar. Y es ahí en la biblioteca donde en el grado 11 descubro los primeros escritores que van a marcar el resto de mi vida. La Secretaría de Educación convoca al primer concurso departamental de lectura y análisis literario. Qué gran oportunidad y experiencia la que vivía María Teresa, siendo este el inicio de sus grandes logros. Que balón de fútbol sin patas que le den, lleno de aire.
Asumí por mi familia y por la institución el reto y nos trajimos el primer puesto en el concurso que la gobernación tenía para los estudiantes de Antioquia, análisis y lectura. Y es entonces toda esa motivación, además de la que ya teníamos en las aulas, en los pasillos del colegio, donde continúa ese deseo infinito de nunca parar, ni de leer ni de estudiar. Es allí donde toma fuerza, valor la educación. Decidida desde un principio era María Teresa Toro, y ya veíamos que para ella la educación y el estudio con sacrificio tenía sus recompensas. Ahora les cuento que en el municipio de Vigía del Fuerte se comienza a evidenciar la transformación por cuenta del Parque Educativo Saberes Ancestrales, entregado poco más de una semana. El Parque Educativo Saberes Ancestrales en su primera semana ha permitido que los jóvenes de los clubes digitales trabajen en sus proyectos en el aula múltiple. Igualmente, las niñas y niños de Generaciones con Bienestar trabajen en el aula de formación en el tema de reclutamiento forzado y en el aula taller traten el tema de los derechos y deberes de los niños. Asimismo, los jóvenes con Futuro y el SENA realizan talleres sobre habilidades para la vida. También desarrollan talleres con jóvenes en el programa Prevenir es Mejor y en el multideportivo El Deporte y la diversión recorren todos los espacios. Definitivamente el Parque Educativo Saberes Ancestrales es lo mejor que le ha pasado a la comunidad de Vigía del Fuerte en su corta historia. Ya regresamos con la sorprendente aventura de María Teresa en Estudiar Vale la Pena. Y volvemos con más de Estudiar Vale la Pena. Pero antes de conocer la historia de la profe María Teresa Toro y cómo llegó a ser una gran docente, les cuento que el programa de becas de maestría para docentes de Antioquia ya abrió la convocatoria. Así que, profes, muy atentos. Los docentes interesados en postularse a la beca tienen plazo entre el 15 de mayo y el 13 de junio para ingresar a www.antioquia.gov.co, donde podrán revisar los requisitos, conocer los 24 programas a los que pueden acceder, diligenciar el formulario y estar al tanto de las noticias del principal programa de cualificación docente de Antioquia. Ya saben pues, profesores, aprovechar esta oportunidad, como lo hizo María Teresa Toro, que nunca desperdició oportunidad para estudiar. El maestro de obra me explicó sin asombro que el cabello humano crecía 1 centímetro por mes hasta después de la muerte. Cuando ya terminamos los menores, terminamos el bachillerato, la familia quiso que nos trasladáramos a la ciudad de Medellín para continuar con estudios superiores. Me presenté a la Universidad de Medellín. Cuando comencé con las áreas de literatura y de español, me fasciné. Definitivamente se me olvidó que yo quería estudiar Derecho. Permanecí durante toda la carrera muy juiciosa, siempre leyendo, siempre en la biblioteca de la universidad, siempre confiada en esa oportunidad que me había dado la universidad, la vida y la familia. Cuando terminé la carrera, el primer trabajo formal que tuve fue en Montelíbano, Córdoba, en el Colegio Fundación de la empresa Cerro Matoso. En el colegio las cosas normal, como en cualquier institución educativa de nuestro país. Pero la primera sorpresa fue cuando el señor rector, Brian Dixon, me dice que los padres de familia del colegio están muy preocupados porque sus hijos empiezan a manifestar cierta vulgaridad, a hablar de cosas desacostumbradas en el seno de sus familias, que les parece muy extraño que ellos estén hablando de la masacre en las bananeras y todo debido, piensan ellos, a que en la clase de español y literatura yo estoy orientando las obras de Gabriel García Márquez. Podemos hacer algo, me dijo. Usted sencillamente cambie todo ese programa que lleva de literatura y vea escritores que no perjudiquen la mente de los niños.
porque realmente, profesora, los padres están muy preocupados. Entendió lo que no le decía. Pero María Teresa, con la cabeza en alto y respetando el juramento como maestra que había hecho el día de su graduación, se preparaba para enfrentar su peor tragedia. Fue muy triste saber que yo llegaba a una biblioteca por primera vez en mi vida, no a leer, no a estudiar, sino a escuchar frases dolorosas sobre lo que algunos consideran somos los maestros en Colombia. Tal vez personas mal vistas, que no pensamos en la integridad de nuestros estudiantes, y a escuchar de nuestro Nobel frases tan molestas como ¿y qué le aporta García Márquez a la literatura? ¿Qué le ha aportado al país? Profesora, ¿y no será dañino, me decían algunos padres de familia, que nuestros estudiantes estén leyendo un escritor comunista? Esto es un escándalo, por Dios, María Teresa. ¿Cómo tratan a la mujer aquí? ¿Sí saben cómo tratan a la mujer aquí? Usted debe saber eso. Es que mire, para eso están todas las poesías de Rafael Pombo. ¿Usted por qué no enseña eso? Guerrillera nos salió y todo, ¿no? Echada de la institución para que se... Apenas es revolución, que la eche, señor rector. Difícil momento para María Teresa, pero sería esa vocación por la docencia, la literatura y su amor hacia el estudio los que le ayudarían a salir adelante. 30 años de calvario, 30 años de sufrimiento. Solamente se logra superar una tragedia cuando desde la familia, desde el amor de los padres, de los hermanos, de una sociedad bien estructurada, con una calidad de educación de un nivel cada vez mayor, comprendemos que por ahí es el camino. A través de un discurso que sea creíble, un discurso de paz, un discurso en defensa de eso que todos debemos construir, una educación que nos permita salir de la soledad, del abandono, de la pobreza, de la tragedia, de la humillación. Fue esa educación por la que tanto lucharon mis padres y mis hermanos mayores, por la que yo he luchado también para mis dos hijos, Luis Enrique y Diego Alejandro, y la que yo imparto a todos mis estudiantes, esa luz que permitió ahora ser una persona que ha resucitado y pueda dejar a sus 56 años un legado sobre el valor real de la educación en Colombia. Y me enorgullece profundamente que yo sea concordiana y que sea antioqueña, y que precisamente el señor gobernador Sergio Fajardo y todo su equipo de trabajo esté luchando por lo mismo que yo he luchado siempre. Eso no puede ser otra cosa que un regalo de Dios. Difícil época y momento el que le tocó vivir a nuestra profesora. Es por eso que ella nos demostró que su vocación por la docencia y el amor por el estudio fueron el camino para superar esta tragedia. Y es por eso que aquí, en Antioquia, la más educada, le apostamos cada día que transitemos el camino de la educación. Y en esta ocasión, la oportunidad le llegó a los rectores del departamento. Por primera vez, un departamento busca formar a la totalidad de sus rectores en este programa que goza de reconocimiento nacional. Y es gracias al programa de Rectores Líderes Transformadores que abre una nueva convocatoria en la que se espera vincular a la totalidad de los rectores vinculados en propiedad que no pudieron participar de la primera cohorte de formación. Los directivos docentes que deseen postularse deberán ingresar a la página web de la Secretaría de Educación de Antioquia, www.seduca.gov.co, antes del 27 de junio y completar los requisitos que allí se describen.
Aquí en Estudiar Vale la Pena nunca paran las oportunidades y en esta ocasión llegó la oportunidad de creación para promover las prácticas artísticas en los establecimientos educativos. Me refiero a Altavoz Escolar, Danza y Música. Altavoz Escolar es un proyecto del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de la mano de la Secretaría de Educación de Antioquia, que busca estimular el talento de los jóvenes y fomentar las prácticas culturales en los espacios académicos. Esta segunda versión trae como novedad la entrega de dotaciones para danza. Nuevamente, los convocados son los establecimientos públicos educativos de los municipios no certificados del departamento. Consulta más información sobre la convocatoria y sus lineamientos en www.culturaantioquia.gov.co. Así estamos escribiendo la página de las oportunidades. Ya regresamos con Estudiar Vale la Pena. Continuamos con Estudiar Vale la Pena y el desenlace de la historia de María Teresa Toro. Pero antes, quiero contarles sobre la Red Matemática Antioquia, una iniciativa de la Gobernación de Antioquia y la Sociedad Colombiana de Matemáticas con el fin de construir y realizar el plan de mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas entre 2012 y 2015. La Secretaría de Educación del departamento construyó la Red Matemática Antioquia en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, las páginas y canales correspondientes. Inclusive en otros 45 países, entre los que se encuentran México, Estados Unidos, Argentina y España, interactúan con sus contenidos y hacen preguntas a través del correo electrónico redmatematica@antioquia.gov.co. Esta estrategia también apunta a mejorar la calidad de la educación en el departamento para comenzar a escribir la página de la inteligencia, la decencia y la de las oportunidades. Ahí tienen pues todos los amantes de las matemáticas para que mejoren cada vez más en su área. Ahora continuemos con el desenlace de la historia de María Teresa Toro. Conocer el universo garcía-marquiano nos permitirá festejar la existencia, valorar profundamente nuestras familias y recordar por siempre, como hoy lo hago, la aldea, el terruño campesino, la casa paterna. Macondo es Concordia, Medellín, Montelíbano, Cerro Matoso, Tarso. Macondo es nuestra vida, macondiano es el universo. A través de la educación, muchas cartas le llegarán al coronel para invitarlo a ser parte de Antioquia la más educada, de Colombia la más educada. Lo que yo le he aportado, por ejemplo, a la institución educativa José Prieto Arango aquí en Tarso, tiene mucho que ver con el trato, por ejemplo, al estudiante, con ese cariño que el profesor le puede entregar a sus muchachos, porque creo que eso también hace parte de ese enamorarse de la educación, la cercanía con sus docentes. Además, me he dado cuenta que estos jóvenes han progresado mucho en la parte ética, en ese deseo profundo de leer, de estudiar, en ese deseo de ser mejores cada día. Y muchos de esos jóvenes hoy están en universidades y a través de las obras, es decir, de la literatura, del análisis literario, han llegado a conclusiones como, por ejemplo, profesora, entonces nosotros si no estudiamos vamos a tener muchos problemas en la vida, porque como lo plantea el autor que estamos analizando, estos personajes cómo hubieran salido de su soledad, cómo hubieran salido de sus conflictos si no hubieran tenido esa capacidad de analizar la vida, el medio, el lugar donde ellos en ese momento desarrollaban o vivían una tragedia. Definitivamente ser profesor es una labor muy gratificante. ¡Qué orgullo! Como lo que ahora vive el municipio de Tarso, que ya falta muy poco para que su sueño educativo sea una realidad. La alegría que tenemos en Tarso, porque Tarso está creciendo educativamente. El orgullo que yo siento de hacer parte de ese crecimiento, de esa historia educativa de Tarso, de esa transformación. Ustedes se imaginan el parto de luz que significa para Tarso tener un parque educativo, de doblar esa página de la cual habla nuestro señor gobernador de la violencia,
de tantas tragedias que hemos tenido, que son las que precisamente pinta la literatura y la historia. Poder nosotros decir que vamos a disfrutar nuestro parque educativo, saber que nosotros estamos en este momento, todos en equipo luchando por esa transformación, es un orgullo para esta comunidad, es un sueño ya cumplido. Ya no tenemos ninguna excusa para decir que no vale la pena o que no queremos estudiar. Que en Antioquia ninguno puede repetir esa frase, porque esa frase nos somete al olvido. Es otra tragedia muy grande y nosotros debemos superarla. Muy bien dicho, profesora. Estudiar para superar nuestras dificultades. Y nada mejor que su ejemplo. Después de 30 años de silencio y de lucha, como usted lo dice, la educación le vuelve a dar una luz de vida. Seguramente, si yo no hubiera tenido el estudio, yo hubiera cogido un camino totalmente equivocado. Pero eso que yo había hecho, que era estudiar, ese camino que a mí me marcaron mis profesores, mis compañeros, me sirvió para saber que definitivamente nosotros podemos salir del olvido. Somos capaces de superar cualquier tragedia si nosotros llenamos los requisitos de grandeza y recogemos todo eso que la educación nos dio. A mí definitivamente me sirvió mucho la educación y por eso insisto que la educación y que estudiar vale la pena. María Teresa Toro nos demostró que gracias a su amor por la docencia y por seguir el camino de la educación fue capaz de superar su tragedia. Gracias al estudio, ella pudo salir del olvido y hacer lo que más le gusta, enseñar a través de la literatura y el universo del realismo mágico que nos dejó Gabriel García Márquez. Pueden escribirnos a estudiarvalelapena@teleantioquia.com.co, dejar allí sus inquietudes, sugerencias y comentarios e historias como las de María Teresa Toro, que nos demuestran una vez más que en Antioquia, la más educada, estudiar vale la pena. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018 041 9000 y desde Medellín al 409 9000. Antioquia, la más educada.